El cerezo evidentemente llegó a Chile con los españoles. El desarrollo de la especie en Chile no tuvo la dinámica de los otros frutales que fueron el boom de la fruticultura de los años 70, fines de los 70, principios de los 80, porque era una fruta demasiado delicada y solamente estaba para el consumo de las ciudades grandes con cultivos en sus alrededores. Entonces, cuando uno mira la fruticultura desde esa época, ve que el gran entusiasmo estaba en la manzana en Curicó, en la uva de mesa, en la región metropolitana y en el Valle de la Aconcagua, pero la cereza tenía una dinámica mucho más lenta debido a la perecibilidad de la fruta, debido a la imposibilidad de que viajase como lo hacían estas otras especies. Lo que tenemos que decir es que a lo largo del país había lugares que se destacaban por el cultivo de la cereza, evidentemente en los alrededores de Santiago, pero básicamente Curicó era la zona de la cereza. Romeral era como el epicentro de la cereza en la zona centro-sur. Y si seguíamos para el sur, en Quinchamalí había producción de cereza, en Osorno, en la localidad de San Pablo, también se reconocía como productores de cerezos de aquella época y el público tenía acceso a esa fruta cuando iba de vacaciones, por ejemplo, y en el verano a la orilla de la carretera se encontraba con esta exquisita fruta. Eso era lo romántico, pero no lo industrial todavía de la cereza. ¿Cuándo empiezan los cambios? Yo diría que principalmente por dos hechos. La fruta siempre tuvo un precio mayor que los otros frutales de carozo, incluso que la uva de mesa. La posibilidad que teníamos nosotros de mandar fruta por avión, por ejemplo, a Estados Unidos, pagaba el viaje, redituaba muy interesantemente, pero nuestros principales consumidores eran los brasileños, con el transporte se hacía vía camiones. El problema que tenía el cultivo, que no sabíamos en ese tiempo, era que había que manejar la post cosecha con extremo cuidado. Los puntos que hicieron que se lograra este cambio de tecnología fue básicamente el conocimiento del manejo de la fruta en post cosecha. Bajar rápidamente la temperatura, mantener la humedad en baja temperatura de la fruta ya recién cosechada, pero sobre todo los conocimientos que estaba teniendo el mundo de la atmósfera controlada, de la atmósfera modificada. El gran salto, yo diría, que fue cuando los envases de atmósfera modificada permitieron que la fruta tuviese una vida mucho más larga. Bueno, las zonas que se caracterizaban por la producción de cereza eran en los alrededores de Santiago. Nosotros teníamos en la zona de Buin, en la zona de Calera de Tango, huertos de cerezos, pero también en la zona de Rancagua y sobre todo en Curicó, muy especialmente en el área de Romeral, donde era como el epicentro de la cereza. Hacia el sur teníamos cerca de Chillán, en Quinchamalí, también productores de cerezos, y más al sur, en la localidad de San Pablo, cerca del norte de Osorno, donde también podía el consumidor contar con fruta en el mes de enero. Esta se comercializaba principalmente para los turistas que viajaban de vacaciones a la orilla de la carretera. Nosotros teníamos la propagación injertando la planta sobre la semilla de la propia especie. O sea, sembrábamos semillas de cereza y sobre esa planta se injertaba la variedad. También teníamos la posibilidad de injertar sobre Prunus cerasus, el guindo agrio, que es una especie que prolifera en la zona centro-sur y que se reproduce principalmente por sierpes.
y estas sierpes se colectaban y eso constituía también los viveros de esa época. Los primeros portainjertos empezaron a llegar cuando la fruticultura empezó a profesionalizarse y se iba a buscar a Estados Unidos, a Europa, las alternativas de portainjertos. Y eso es lo que constituye hoy día las posibilidades técnicas que tiene el país para propagar. Pero fue un proceso que demoró los últimos 20 o 25 años. Respecto a las variedades que nosotros consumíamos, la Black Tartarian, Black Republican, la Corazón de Paloma, fueron las tradicionales que quedaron reemplazadas por la llegada, desde Argentina principalmente, de Bing y Van. En Argentina, en la zona de Río Negro, había un vivero muy importante para nosotros. Los chilenos íbamos a aprender allá el cultivo del manzano, pero también del cerezo. Y llegaron a Chile Bing y Van, que se posicionaron desde los 80 en adelante como las principales variedades de exportación. Lambert y Summit eran también alternativas de aquella época. Todas ellas prácticamente completamente reemplazadas por las nuevas variedades que hoy día están en la industria. Cuando tú preguntas quiénes han sido señeros en la industria, bueno, hay muchas personas, mucha gente. Nosotros no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que hicieron investigadores de distintas instituciones, principalmente de INIA, en el tema del manejo de post cosecha de la cereza. Hubo proyectos emblemáticos que dieron muy importantes aportes a ese conocimiento. En el tema de la investigación científica, INIA, y a mí me tocó participar, fue la primera institución que trabajó con cianamida hidrogenada en el mundo para evaluarla en cerezo. El primer ensayo que se hizo en el mundo se hizo en la subestación experimental Los Tilos de INIA. También a INIA nos correspondió trabajar con los inhibidores de esteroles, con el paclobutrazol, el uniconazol como herramientas hormonales de aquella época. Y finalmente a INIA también le correspondió abrir la puerta de entrada de la cereza hoy día, que fue el desarrollo de Ovalle como potencial productor de cereza en una condición que en aquella época parecía absurda, parecía ridícula, pero que hoy día es un éxito total para las 400 o más hectáreas que están plantadas en ese cultivo. Podemos destacar, sin duda, a una persona que es señera en la industria, que es Hernán Garcés, un joven que comenzó con la pasión del cerezo y que la llevó a ser la industria más grande del país en la fruticultura, pero también destacarse como el principal productor mundial de cereza, con un éxito que hay que realmente brindarle un homenaje. Probablemente se olvidan muchas personas, pero básicamente todo el mundo, y hoy día hay muy buenos asesores que están dando un trabajo fabuloso para mantener la industria en el pie en que está. Para un técnico es difícil la predicción, pero si seguimos teniendo nosotros consumidores de cereza en el hemisferio norte que no cuentan con la posibilidad de frutas frescas sino del hemisferio sur, nosotros debiéramos tener una industria consolidada. Pueden haber situaciones externas a la producción, a las necesidades de consumo, que pueden complicar a la industria porque nosotros estamos muy lejos de los mercados. Pero como hemos podido sobrellevar esta situación los últimos 40 años, yo diría que debiera ser una industria sólida, de muchas expectativas, porque la cereza sigue siendo una fruta muy apetecida por el consumidor. Es difícil ponerse en el escenario pesimista. Yo creo que Chile va a seguir contando
con el reconocimiento de tener un producto de muy buena calidad que abastece al hemisferio norte, básicamente, que es el gran consumidor.